Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarriot. Desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarriot? Estamos iniciando aquí un nuevo capítulo, un capítulo muy especial de Nave Nodriza, saludándote a ti, saludando a toda la gente que nos escucha semana a semana. Y bueno, Yarriot, serie de programas que vamos a estar subiendo, damos inicio hoy justamente con una entrevista que estuvimos buscando por varias semanas y que por fin logramos tener y que los vamos a estar aquí subiendo en esta modalidad de pago para todos nuestros podcasts escuchas, Yarriot, unas entrevistas que van a dar mucho que hablar y este primer capítulo lo vamos a abrir con un personaje, Yarriot, del que ya habíamos dado pistas en algunos capítulos anteriores, del que ya habíamos hablado en nuestros primeros capítulos. Hablamos de un personaje muy interesante y de su teoría, la teoría de la distorsión. Es así, mi querido Nolosí. Nos encontramos junto al escritor y reportero español que ha publicado más de 500 artículos y noticias de investigación sobre ovnis, criptozoología, arqueología y otros temas relacionados. Es colaborador de publicaciones internacionales como la revista Enigma, Más allá de la ciencia, Años Ceros y otros medios de especialización. Nos encontramos con el señor José Antonio Caravaca. José Antonio, ¿cómo estás? Bien, genial de estar con vosotros. Perfecto. Vamos a comenzar. Me gustaría que nos explicara un poco acerca de lo que es la teoría de la distorsión. Bueno, la teoría de la distorsión es una lógica evolución realizada a partir de un buen número de investigaciones, de estudios y de análisis que se han planteado del fenómeno ovni a lo largo de los años. Probablemente de la fuente de la que más bebe la distorsión es de la hipótesis psicosocial, esgrimida por los ufólogos franceses en la década de los 70, y lo que viene a decir, básicamente, para no alargarnos demasiado, es que todo esto que hemos estado etiquetando bajo el epígrafe de fenómeno ovni probablemente se deba a algún tipo de paradigma que se está manifestando, que se está exponiendo ante el ser humano utilizando diferentes filtros culturales, sociales, filosóficos y religiosos, y por tanto podríamos decir que el observador, la persona, el individuo, el testigo que narra, que cuenta este tipo de experiencias, no es un mero espectador, no es una persona que no tenga ningún tipo de influencia en lo que está presenciando, sino que participa mucho en la vivencia, en la experiencia, y de hecho el fenómeno, el agente externo, detonador y posible origen del fenómeno ovni, está utilizando diferentes recursos culturales, sociales, filosóficos, religiosos, humanos y personales, sobre todo de cada individuo, para manifestarse y proyectarse ante los individuos mediante un tipo, por utilizar un término para que nos hagamos una idea, es como una especie de realidad virtual, pero con presencia física, que hace que los testigos, las personas que están experimentando este tipo de sucesos, pues lo vivan como si realmente todos los elementos puestos en juego por el fenómeno estuvieran allí presentes. ¿Cómo nace esta teoría de la distorsión o cómo tú llegas a ella, estimado? Bueno, esto también es un poco complejo de explicar, puesto que desde corta edad que comencé a interesarme por el tema OVNI, como tantos otros investigadores y estudiosos, pues abrazamos, más bien desde la ilusión de la juventud e incluso un poco de la candidez, la hipótesis extraterrestre como la única solución, la única respuesta, incluso si se me apura como la respuesta más sensata a lo que nos estaba planteando este tipo de manifestaciones, la visión en el cielo de extrañas aeronaves y el aterrizaje de estos artefactos de los cuales surgían extraños y bizarros humanoides, entidades, seres y criaturas, pero al igual que
le ha ocurrido a tantos otros investigadores, al profundizar, al leer, al investigar este tipo de cuestiones, pues se da uno cuenta de que quizás la teoría extraterrestre se queda muy corta para intentar explicar todas y cada una de las aristas, de las caras que ha ido presentando el paradigma OVNI a lo largo de los años. Y uno de esos libros que cayó en mis manos, siendo muy joven, Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, pues me indicó que el fenómeno OVNI estaba relacionado con otro tipo de manifestaciones extrañas de entidades y seres que se habían dado a lo largo de la historia. Hacía Jacques Vallée especial hincapié en la puesta en escena, la teatralización que efectuaba el fenómeno OVNI y sobre todo con ese marcado aspecto absurdo que hacía que prácticamente muy poca gente o que la opinión pública llegase a creer a ciencia exacta en este tipo de relatos, precisamente por la inclusión de esos aspectos insertados dentro de las narraciones, de los testimonios de los testigos, que más bien parecía que estaban ahí para restar credibilidad a su propia experiencia, y poco a poco, y con la lectura de los trabajos y estudios de otros investigadores como John Keel, Michael Grosso, Salvador Frisedo, Caza Huguet, Ignacio Darnaude, aquí en España, estos últimos, pues me hicieron ver que probablemente detrás del fenómeno OVNI hubiera un tipo de fenómeno radicalmente diferente de lo que habíamos considerado o lo que se había considerado como hasta la fecha la única probabilidad de respuesta a todo este enorme acertijo, que era la posibilidad de que estuviéramos siendo visitados por seres provenientes del espacio exterior, y la paraufología, que comienza a finales de los 60, principios de los 70 en Estados Unidos y después también se desarrolla en Francia, pues indica que puede existir otro tipo de hipótesis, de planteamientos al margen de la hipótesis extraterrestre, pero que sin quitarle ni un solo ápice de extrañeza a este tipo de apariciones y de manifestaciones, pero sí pone el ojo, la mirada en otra dirección diferente a que este tipo de, como digo, manifestaciones pues estén producidas por simples naves de tuercas y tornillos, de chapa, de pintura, con motores de energías desconocidas que son capaces de atravesar el vasto cosmos y llegar a nuestro planeta, y que de alguna manera, con el devenir de los años y de los propios acontecimientos que ha ido mostrando el fenómeno, parecen afianzar todas estas posturas que se han esgrimido al margen, en paralelo a la socorrida hipótesis extraterrestre. Tú mencionaste el tema del aspecto absurdo, ¿cierto? Cuando tú configuraste esta teoría, esta nueva teoría, la teoría de la distorsión, te fijaste y hiciste análisis de algunos casos, o mejor dicho, de hartos casos, ¿cierto? Para poder de alguna manera esgrimir esta teoría. ¿En qué aspectos te fijaste? O sea, dentro de los puntos que tú mencionas está el tema del aspecto absurdo del encuentro. Pero también hay otros aspectos que también ocurren en los casos que tú también en alguna otra oportunidad también comentaste. Claro, sobre todo lo que a mí más me ha interesado dentro del amplio campo, casi infinito campo de estudio de los no identificados, ha sido los encuentros cercanos con ovnis, porque creo que son los incidentes, los episodios que más información nos pueden ofrecer sobre el paradigma, puesto que la distancia tan corta con lo que se nos manifiesta, pues nos puede dar un montón de información de este tipo de apariciones. Pero quería deciros que la principal diferencia de la teoría de la distorsión con otro tipo de planteamiento es que yo me planteé
y valga la redundancia, analizar la casuística, la literatura ufológica referente a encuentros cercanos, no tanto para intentar descubrir el origen o naturaleza del fenómeno, que es una cosa bastante compleja, sino intentar determinar al menos cómo se estaban produciendo este tipo de manifestaciones, qué es lo que lo producía, cómo es que el testigo veía ciertas cosas, cómo que el fenómeno respondía de cierta manera. Y de alguna manera, y también valga la redundancia, los investigadores pues han saltado un paso lógico en el estudio y análisis del fenómeno OVNI, que ha sido siempre intentar llegar al último casillero, a intentar descubrir el origen, la naturaleza, qué es lo que provoca este fenómeno, sin detenerse a analizar lo que estábamos viendo, porque toda la información que nos ofrecen los testimonios de los testigos nos habla precisamente de cómo se comporta, cómo visualizamos el fenómeno. Y entonces yo siempre he creído que analizando, diseccionando punto por punto los encuentros cercanos con OVNI, los elementos que veían los testigos, pues nos podrían llevar a encontrar por lo menos ese método por el cual el fenómeno se estaba manifestando o se estaba exhibiendo ante las personas. Y por ejemplo, para indicar más o menos cómo se ha movido la distorsión en este sentido, hay un caso que para mí fue, digamos, emblemático investigar y sobre todo descubrir las claves ocultas que en él había, que es un aterrizaje ocurrido en Algeciras, Cádiz, aquí en España, en la localidad donde yo resido, un evento sucedido en el año 81, en el cual el testigo Juan González Santos observa una máquina, una aeronave posada en tierra, sustentada con 3 patas telescópicas y en cuyo interior ve 3 humanoides. Y curiosamente el caso es investigado por un buen amigo investigador desgraciadamente fallecido, Andrés Gómez Serrano, veteranísimo ufólogo gaditano, en compañía del célebre investigador Juanjo Benítez, y incluso descubren en la zona una serie de huellas, de marcas sobre el terreno que parecen indicar a todas luces que lo que este hombre vio es real, no se trata de ningún tipo de alucinación ni de engaño, sobre todo para lo que voy a contar ahora para que no se malinterprete, pero había algo muy concreto en el relato de Juan González Santos que él me comentó en varias ocasiones y que ya salía reflejado en el libro, creo recordar, La punta del iceberg de Juanjo Benítez, y es que en el fuselaje del objeto que él había visto había una especie de esvástica de color negro, como pintada, un símbolo muy, muy extraño, aunque él decía que era parecido a la esvástica que utilizaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero que tenía ciertas diferencias, que incluso en el interior había como una serie de letras o números que no llegó a distinguir por la distancia, aunque estaba a menos de 20 metros de distancia de aquel objeto. Y hablando con Juan González Santos, él me comenta, ya en una charla más extendida y hablando de otro tipo de cuestiones, que él es un gran aficionado a la Segunda Guerra Mundial y concretamente, y este fue el dato que me hizo encender la bombilla dentro de mi cabeza hace ya varias décadas, al bando nazi. No es que él tuviera ningún tipo de ideología, pero que le gustaba todo lo referente al ejército alemán, y curiosamente en una nave que él observa pues ve incrustado este símbolo, y curiosamente también descubro que semanas antes él había visto
días antes del encuentro, un documental en televisión sobre la llegada del hombre a la Luna y de forma sorprendente el objeto que él ve tiene también muchísima semejanza con el módulo espacial Eagle que llevó a la NASA a poner un pie en la Luna. Y con esto no quiero decir que él inventara su encuentro, que se lo imaginara, que tuviera ningún tipo de alucinación, sino que el fenómeno al que nos enfrentamos conecta con la psique de los testigos, extrae información de su inconsciente y es capaz de plasmarlo en esta escenografía que él ve como si fuera algo totalmente independiente a su presencia. Y de hecho, esto no solamente se confirma por las suposiciones que yo os estoy comentando, sino hay un dato que es sencillamente abrumador y es que el ovni, el objeto que ve Juan González Santos en el año 81, no volvemos a encontrarlo en ningún otro episodio, en ningún otro testimonio ocurrido en ninguna otra parte del mundo. ¿Quiere esto decir que hay una nave exclusiva para un testigo? ¿Hay una civilización que viene a visitar la Tierra una sola vez para mostrarse a un único y determinado testigo? ¿O realmente las personas que entran en contacto con este paradigma de alguna manera lo están decodificando, utilizando información propia que se ve plasmada en la escenografía que él está presenciando? Y por ello creo, a lo que me preguntaba, el factor absurdo viene como consecuencia de que el proceso que crea esta proyección, esta imagen tridimensional, esta realidad virtual, que son términos que intentan expresar un poco de lo que estamos hablando, que probablemente se trate de algo radicalmente diferente, el mecanismo, los resortes, los engranajes que ponen en funcionamiento todo esto, están utilizando, con las reservas que tiene el intentar buscar símiles para intentar explicar algo tan complicado, pues están, digamos, de alguna manera, como digo, utilizando un proceso similar al que desarrollamos las personas durante las etapas del sueño. Por eso yo hablo de la creatividad onírica. Y si nos fijamos, el comportamiento de los humanoides, de las criaturas, de los seres y entidades que surgen de las naves, no son totalmente desconocidas para el ser humano. Pueden reparar la nave, que también es un hecho bastante paradigmático, que una aeronave con tanta supuesta tecnología pues llegue a nuestro planeta y sufra algún tipo de avería. Y lo más irritante todavía es que para la reparación de sus platillos volantes los ufonautas utilicen métodos y herramientas similares a las que utilizamos nosotros para reparar nuestra maquinaria o nuestro vehículo, o cuando dicen que los han visto inspeccionar los alrededores, incluso cuando hablan con los testigos, pues todo parece indicar que se trata de algún tipo de proceso de escenificación, teatralización, pero no tanto entendida esta como han defendido otros investigadores, como por ejemplo Jacques Vallée o Darnaude, hablando del gran teatro ovni como una representación del fenómeno al margen del ser humano, como intentando embaucarlo, engañarlo, manipularlo, sino que simplemente estamos hablando de una interacción entre el testigo y el agente externo, y en ese proceso esta inteligencia o lo que sea, pues está utilizando resortes humanos para poder adecuarse, para poder manifestarse ante los testigos. José Antonio resalta también un concepto que tiene que ver con el concepto de continuidad en cuanto al relato ufológico, y que de alguna manera tú ahora lo expresaste o lo ejemplificaste en cuanto a la continuidad de la imagen, ¿cierto?, del fenómeno, o sea, en este caso del aparato ovni, o también de los seres. ¿Qué pasa
o cómo explicaría la teoría de la distorsión fenómenos como las abducciones, por ejemplo, o los encuentros cercanos de cuarto tipo, estudiados por investigadores, por ejemplo, como John Mack? ¿Qué explicación, por ejemplo, la teoría de la distorsión le daría a este tipo de fenómenos? ¿O cómo o cómo se tendría que plantear bajo esta nueva teoría? Pues mira, es muy curioso, puesto que el tema de las abducciones comienzan a desarrollarse de forma masiva a partir de la década de los 80, Exacto. cuando hay una serie de libros, de investigaciones, de reportajes en Estados Unidos, donde se hace muy conocido todo lo relacionado con los supuestos secuestros, las abducciones que realizan estas entidades enmarcadas dentro de la hipótesis extraterrestre como científicos alienígenas que están realizando algún tipo de prueba científica o médica sobre la especie humana, pero tenemos que partir que la teoría de la distorsión lo que también defiende es que debemos de hacernos las preguntas adecuadas. No solamente tenemos que obtener respuestas para lo que nos interesa, sino que también determinadas respuestas pueden organizar otro tipo de pensamiento, pueden promover otro tipo de ideas. Entonces, la pregunta que yo primero me hago antes de intentar responder a qué puede provocar las aducciones es ¿por qué este tipo de entidades de seres pequeños, grises, macrocéfalos, de grandes ojos negros que se hacen extremadamente populares a partir de los 80 no aparecen en la casuística anterior, en la década de los 70, 60 y 50? De hecho, yo esto lo he hablado con Albert Rosales, que es un investigador cubano afincado en Miami, que tiene la mayor base de datos de humanoides, de encuentros cercanos del mundo, y él, como aunque él defiende la hipótesis extraterrestre, pues él también ve de alguna manera un tanto extraño que este tipo de seres que gozan de una extremada popularidad a raíz de la década de los 80 pues no aparecen en los informes, pero es que hay otras muchas interrogantes a las cuales nos cuesta responder, y es por qué las abducciones tal y como las conocemos de forma no solo literaria, sino a través del cine y de la televisión, puesto que ya se hizo todo el asunto muy conocido en todos los niveles, pues no lo encontramos en otros países, en España, en Italia, en Francia, incluso en Argentina, en México, en Chile, países que están más cercanos a Estados Unidos. Pues este tipo de casuística, si bien se produce, pero evidentemente no en la cantidad con la que parece que se está produciendo en Estados Unidos. Incluso los propios defensores de las abducciones, de la hipótesis extraterrestre, son conscientes de este tipo de información paradójica que de alguna manera podría tambalear su planteamiento. Entonces, yo recuerdo, no sé si fue Buzz Hawking o fue uno de estos grandes albalides de las aducciones, que llegó a comentar que probablemente para economizar recursos, fijaros qué forma tan buena de defender la hipótesis extraterrestre, para economizar recursos, los seres extraterrestres determinaron que había una porción, una región del planeta, como era Estados Unidos, donde había una gran concentración de seres humanos y encima de variadas civilizaciones, y que podían concentrar sus estudios sin necesidad de desplazarse a muchos sitios, y podían hacerlo todo en los Estados Unidos, cuando esto va en contra de lo que el fenómeno OVNI estaba dictando en décadas anteriores, que le da igual presentarse en Wisconsin como en un pequeño pueblo de Chile, en una pequeña aldea de México o en un sitio perdido aquí en España. Por tanto, ahí vemos una serie de características, pero sobre todo lo interesante desde el punto de vista de la distorsión es que cuando el asunto de la distorsión, el tema de las abducciones rompe las fronteras del mundillo ufológico, cuando el tema de las abducciones, sobre todo a raíz de la publicación del libro de William Strieber, Communion, comienza a tener lectores y aficionados fuera del circuito ufológico, comienzan en los debates televisivos y radiofónicos, alejados de la temática, pues a tratar el asunto de las abducciones, cuando en series de televisión como los Colby
en uno de los episodios una de las protagonistas de la serie es secuestrada por unos seres extraterrestres, pues convierte un tema ufológico en una especie de componente cultural. Y entonces, de alguna manera, es más fácil que este pueda ser invocado por otro tipo de testigos, porque ya trasciende lo que es lo meramente ufológico, se convierte en un objeto cultural, porque de hecho tú puedes llevar una camiseta de Pasaporte Amagonia y muy poca gente fuera del ámbito ufológico sabrá reconocer que llevas en la camiseta la emblemática portada del libro de Jacques Vallée, pero sin embargo lleva la cabeza de un gris y cualquier persona pues la asocia a Roswell, a los secuestros. ¿Por qué? Porque de alguna manera ha roto la barrera tan limitada que por mucho que creamos los investigadores y los ufólogos que somos el ombligo del mundo, pues el tema de la ufología pues tampoco interesa a grandes porciones de la sociedad, pero cuando cualquier aspecto de la ufología pasa a convertirse en un referente cultural, es más probable que este pueda ser de alguna manera más fluido en apariciones en otros lugares, y concretamente parece que la teoría de la distorsión, al hablar de que el fenómeno ovni también tiene ciertas características endémicas que parecen que en algunos lugares concretos se presenta de determinada forma porque se asocia a los factores culturales y sociales no solo del individuo sino del conjunto de la sociedad donde habita. Por tanto, es más probable que el tema de las abducciones, si tuvo una gran repercusión mediática como jamás antes se había visto con un tema asociado a la ufología en los Estados Unidos, pues hizo que este tema, el fenómeno, lo asumiera como una nueva faceta que mostrar a los diferentes testigos, como de hecho, por ejemplo, y para que los oyentes pues no se lleven a asombro ni a estupor, para que vean de qué estamos hablando cuando me refiero a que el fenómeno ovni tiene una serie de particularidades endémicas, y es que, por ejemplo, en Rusia, la mayoría de los encuentros cercanos nos hablan de seres de enorme estatura. La mayoría sobrepasa el 1,70 m, el 1,80 m, cuando no 2 y 3 metros de altura, y entonces esto de alguna manera está relacionado con el folclore, con los mitos de los países del norte de Europa, donde siempre están protagonizados por seres de cierta envergadura. Pero esto no quiere decir ni muchísimo menos que sean invenciones ni que sean ningún tipo de alucinaciones, sino que el fenómeno se está retroalimentando del testigo, de todo lo que le rodea, y por eso lo plasma de esta forma. Y de hecho, en Malasia tiene el récord de humanoides de pequeña estatura, de seres de apenas varios centímetros de altura. Entonces vemos que hay una serie de características en el paradigma ovni que son más destacadas en lugares muy concretos, como incidiendo en que las manifestaciones tienen una serie de componentes asociados al lugar donde se está manifestando. Y un último dato para tampoco abrumar al oyente: la mayoría, y esto también es muy interesante, la mayoría de avistamientos, de visiones de humanoides, de tripulantes, de platillos volantes con el aspecto del famoso muñeco de Michelin, han ocurrido en territorio francés. Y en los países donde hay este tipo de casos, pues también la marca neumática famosa francesa, pues tiene también mucha presencia. Y esto lo que quiere decir es que cuando el agente externo conecta con la mente de los testigos, con su inconsciente, pues es muy probable que extraiga toda esta información para poder plasmarla en esa escenografía. Muy interesante la exposición, José Antonio. De hecho, muchas de las cosas que comentaste ya las hemos estado analizando en nuestros capítulos nosotros, respecto sobre todo al sistema de creencias, ¿no? Como el sistema de creencias, de hecho yo comentaba en algún capítulo hace poco que observaciones, por ejemplo, en Japón también, con encuentros más bien con humanoides, eran muy, muy bizarros también, un poco como apelando a la cultura, ¿sí? O a los temas mitológicos de ese país, o incluso acá en México también, con una cultura vasta, con los aztecas también los encuentros llegan a tener ese tipo de connotaciones. Entonces creo que eso reafirma
bastante esta teoría y también un poco lo que veníamos comentando nosotros y bueno, obviamente tomando en cuenta lo que habla tu teoría. Y hablando de esta imagen holográfica que se puede proyectar o esta suerte de realidad virtual de las que nos comentabas, José Antonio, y tomando en cuenta la explicación que la teoría de la distorsión le da al sujeto, sobre todo en el encuentro OVNI, me surgió una pregunta respecto a esto último, que sería si la teoría de la distorsión se centra o habla más del sujeto, ¿cuál sería tu modo de ver la naturaleza del agente externo? O sea, ¿le hace como energía, como un objeto concreto, como plasma? ¿Qué naturaleza más o menos tú le das a este tipo de fenómenos, hablando ya en sí del agente externo como tal? Claro, como decía anteriormente, las preguntas tienen que ir como en un orden. Las pautas de investigación tienen que seguir algún tipo de línea que pueda conducir a un estadio de mayor conocimiento del fenómeno que estamos intentando desgranar, que estamos intentando analizar. Y de hecho, si nos centramos en el examen de lo que nos ofrecen los encuentros cercanos, lo primero que nos queda claro es que el paradigma OVNI no nos está transmitiendo ningún tipo de información novedosa. No estamos obteniendo ningún tipo de información sobre la composición del cosmos, ni ningún tipo de fórmula que nos ayude a elaborar ningún tipo de combustible, ni el plano de un motor de antigravedad. Y curiosamente establezco aquí un paralelismo con las conclusiones que llegaron a finales del siglo XIX, principios del XX, los parapsicólogos, después de estudiar toneladas de documentos relacionadas con sesiones de espiritismo, con sesiones de mediunidad, con psicografía y con tantas otras fórmulas que había para establecer conversaciones con los difuntos, con los desencarnados, pues llegaron a la conclusión de que no había nada de interés en todo lo que se decía por parte de este tipo de seres o de entidades o de lo que fuesen, que llegasen a dar ningún tipo de conocimiento supremo sobre qué había después de la muerte, aunque había mucha información que parecía de alguna manera ampliar conceptos que ya se planteaban por distintos filósofos y diferentes religiones a lo largo del tiempo, pero más allá del hecho de que hubiera información que de alguna manera podía ser como una evolución de este tipo de planteamientos y ideas que ya estaban cuajadas en la sociedad, pues no había nada. Y entonces, después, nosotros, bajo otro aparente escenario completamente diferente, como tan alejado puede ser de entrada el espíritu desencarnado de un tío abuelo nuestro, como de una entidad con una escafandra y que porte en su mano una pistola de rayos, pues de alguna manera pues sí tienen cierto tipo de aspectos que parecen indicar, y esto también es otra cosa que la teoría de la distorsión defiende, que todo este tipo de encuentros con extrañas y anómalas entidades forteanas de alta extrañeza que se han dado a lo largo de la historia y que podemos encontrar prácticamente en todas las culturas y civilizaciones del mundo, pues creo que tienen un nexo en común, que es este agente externo por el cual me estás preguntando. Y como digo, analizando su puesta en escena, antes de intentar siquiera adivinar o suponer qué puede haber o qué puede ser este tipo de agente externo, pues lo primero que se ve analizando los encuentros cercanos es que no nos está ofreciendo ninguna información realmente que nos haga pensar que viene a informarnos de algo. Entonces, lo primero, y una de las grandes diferencias que tiene la teoría de la distorsión con otro tipo de ideas y de planteamiento, es que el agente externo no tiene un interés concreto ni en manipular ni en trasladar, hubiera realizado con más de 70 años, 7 décadas que lleva los platillos volantes dando vueltas de un lado para otro. Y de hecho también he llegado a la conclusión de que
también este agente externo es neutro. De alguna manera parece indicar que son los propios testigos los que pueden incluso influir en que esa manifestación, esa proyección, lo que contiene, los seres, las entidades, las criaturas se comporten de determinada manera. ¿Por qué? Voy a decir una cosa que imagino que a muchos oyentes y a muchos creyentes en la hipótesis extraterrestre le puede sonar una herejía total y que me condenaría a la hoguera ufológica, y es el hecho, por ejemplo, insisto, las preguntas adecuadas son las que nos llevan a intentar establecer planteamientos originales y sobre todo más certeros. Es el hecho, por ejemplo, de por qué el haz de luz de un ovni en un caso quema o produce algún tipo de daño en el testigo y en otros no. Porque en un caso un ufonauta baja del platillo volante y te habla perfectamente en tu idioma, aunque este sea un dialecto nativo, local y que solamente hable un pequeño grupo de personas, como ocurre en diferentes partes del mundo, y en otras ocasiones balbucea en una lengua ininteligible que el testigo no puede ni siquiera interpretar. En otros casos el ufonauta te invita a que entres dentro de la nave y que prácticamente puedas ver hasta debajo de la alfombra, y en otros casos te ve y sale huyendo como si fuera la primera vez que ve a un humano. Y claro, los defensores de la hipótesis extraterrestre siempre han establecido que estamos siendo visitados por diferentes civilizaciones, que cada cual se comporta de una manera. Pero, ojo, esto es una patraña. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos los casos, veremos que las entidades que huyen y te dan la mano, que te hablan o que no son capaces de entenderse contigo, exceptuando por algunas características, pues no hay un perfil que suponga que hasta cierta altura los seres saben hablar nuestro idioma y de cierta altura pues no saben hablarlo. Entonces vemos que ahí hay un totum revolutum donde parece, y por eso te indicaba, que los testigos de alguna manera inconscientemente pueden otorgar incluso no solamente la estética de la apariencia, de la proyección, y por eso yo hablo siempre en la teoría de la distorsión de la estética y lo narrativo, lo estético, para definir todo lo que compone la visualización de la escena, la nave, los seres y todo, que está hecho como con una gran producción de Hollywood. Y después tenemos la narrativa, que son las acciones que cometen los tripulantes de los ovnis, las conversaciones, si te invitan a entrar dentro de la nave, si te agreden, y esto de alguna manera parece estar en sintonía con los individuos, y por eso comentaba el amigo Jarriot al principio de que probablemente si los investigadores se hubieran molestado en profundizar en la psicología de los testigos, hubieran comprobado cómo las personas que son más miedosas, que son más temerosas, pues tienen cierto tipo de encuentro, y los que son más curiosos, son más extrovertidos, son más valientes, pues tienen otro tipo de encuentro. Por esto explicaría esa dualidad, esa ambigüedad tan desconcertante y que tantos quebraderos de cabeza ha planteado a los investigadores, que es el hecho de que ante una misma circunstancia no encontremos las mismas repercusiones. O sea, el haz de luz de un ovni puede quemar, puede provocar daño, puede provocar conjuntivitis, que el testigo al día siguiente tenga los ojos hinchados como si tuviera una alergia brutal y tal, y sin embargo otro testigo que ha estado bajo un mismo foco pues no presenta ningún tipo de lesión. Y por otro lado, en un aterrizaje ovni de una nave de cierto tamaño y con cierto tipo de terreno blando o semiblando produce huellas, y en otro evento no encontramos ninguna evidencia. Si nos fijamos, ¿qué es lo que cambia realmente en todos y cada uno de los incidentes, en cada uno de los encuentros? El testigo en cada evento es diferente. Por tanto, yo creo que la interacción, la comunicación entre el testigo y el fenómeno no solamente influye en lo que se ve y cómo se ve, sino incluso en cómo se comporta el fenómeno. Y fijaros, voy a decir una cosa, que esto ya es de hoguera,
pero a través del microondas. Esto ya sería para dejarme fulminado. Yo estoy plenamente convencido de mi planteamiento y creo que si un testigo tuviera la frialdad, la serenidad de pararse con tranquilidad, respirar frente a su manifestación y pidiera mentalmente que los seres se sentasen en el suelo, estos lo harían. Mira qué interesante. Hay un tema que me gustaría tomar, José, porque de alguna manera los encuentros también tienen un carácter, por así llamarlo, furtivo. O sea, me refiero que aparecen y no es que la persona no tiene, por así decirlo, no puede tomar la decisión de que aparezca, digamos, el fenómeno. ¿El agente externo podría ser provocado o inducido por el sujeto? Considerando que esta teoría se basa 100% en la experiencia sujeto. Hombre, lo que queda claro con la distorsión es que el fenómeno ovni no se desplaza de un lugar a otro para que sea visto. De hecho, si tenemos en cuenta las estadísticas de tanto de avistamientos como de encuentros cercanos que se han producido desde el lejano 1947 hasta la fecha, tenemos millones de avistamientos y miles de encuentros cercanos en cualquier región prácticamente del planeta y hasta en el más pequeño pueblo. Siempre hay alguien que ha tenido algún tipo de vivencia relacionada con el fenómeno ovni. Entonces, el fenómeno se desplaza volando de una manera física y al uso como plantea la teoría de la visitación extraterrestre, o el fenómeno es de alguna manera, no sé si invocado o manifestado a través de los testigos y de alguna manera es como una enorme red que abarca todo el planeta, que sería lo más lógico. La pregunta del millón de euros sería saber cuáles son las conjunciones o los factores que dan lugar a que se produzcan este tipo de encuentros. Si, como bien dice, es algún tipo de llamamiento que hace el testigo, que hace que se abra momentáneamente esa puerta de acceso a esa realidad ampliada, que siguiendo un poco con lo que me planteaba el amigo Nolocí sobre el origen del agente externo, probablemente venga de porciones de realidad ampliada, de eso que se denomina genéricamente como otras dimensiones, pero no al uso, entendiendo como otras dimensiones como planetas, tienen su propio civilización, su propio mundo y que vienen al nuestro, sino que simplemente son etapas como o estadios de cognición de los testigos que permiten tener acceso a regiones más amplias de la propia realidad en la cual nosotros estamos insertados y que de ahí viene el agente externo, y en esa interacción que habría que intentar dilucidar y determinar si es el fenómeno el que está de alguna manera provocando este tipo de manifestaciones o es el testigo por conjunciones y factores que no podemos ni siquiera aventurar lo que están provocando esa llamada para que se establezca este efímero puente que se establece entre nuestra realidad y esa región dimensional en la cual habita este agente externo. Perfecto, José Antonio. La verdad es que el tiempo contigo se pasa volando, es muy interesante tu postura. Me gustaría dejar en claro que tu postura no es una postura negacionista, ni mucho menos respecto al tema, ¿no? Porque, como decías hace rato que te podrían mandar a la hoguera, a lo mejor mucha gente se va a asustar con eso, pero en realidad más bien lo que nos haces es analizar el tema desde otro punto de vista, así que eso me parece bastante sano. Sí, pero es interesante lo que comentas porque muchas veces, tanto en mis charlas como en cuando escribo en internet, pues hay muchos lectores, muchos aficionados que, llevados también por la impulsividad, por ese amor incondicional que tienen a la hipótesis extraterrestre, que creen que digo cosas que no son exactamente lo que estoy intentando plantear. Cuando hablo, por ejemplo, de proyección, del inconsciente, pues ya creen que reduzco todo el tema a una mera ilusión, a un espejismo, a un trastorno incluso psiquiátrico, cuando es totalmente falso. Vamos, la teoría de la distorsión, insisto, no quita ni un ápice de extrañeza
al fenómeno OVNI, sino simplemente señala en otra dirección. Ahí habría que, entiende, claro. habría que ver la capacidad de comprensión lectora que tienen las personas que han leído tus teorías en realidad. Pues. Cada vez menos. Hay mucha gente que ya desgraciadamente no lee, pero os sorprendía conocer incluso cómo con investigadores, con compañeros, he tenido algún tipo de problema precisamente porque muchos se detienen en los titulares, se detienen en las 4 líneas principales del cuerpo central del trabajo, de la charla, para pensar o desarrollar lo que yo ya he planteado por otro lado. Curioso. Exacto. La teoría yo creo que va a abrir camino y va a dar para mucho más análisis. Me gustaría, José Antonio, en honor también a tu tiempo y a respetar tu tiempo, hacerte 2 preguntas en una, o 2 preguntas ahí un poco mancomunadas, que tienen que ver con el papel. ¿Qué papel tú le das de preponderancia a las capacidades extrasensoriales que podrían tener los sujetos, los individuos que tienen estos procesos donde la conciencia atraviesa procesos enigmáticos como los que tú planteas? Entonces, saber si las capacidades extrasensoriales de alguna persona podrían ayudar o podrían de alguna manera determinar a que estos encuentros se abrieran de alguna manera más en su inconsciente. Y la otra, respecto a lo último que mencionabas, a esta falta tal vez de correlación en los relatos. Estudiando ahí lo de tu teoría, hablabas de Michael Grosso, que hablaba de que esta fuente podría ser una fuente desconocida y del reino más bien psíquico y mítico. Y esto me lleva a preguntarte si crees que entonces este fenómeno, el fenómeno OVNI, tiene algo de lo físico y de lo psíquico que totalmente desconocemos nosotros los seres humanos. Muy interesante las 2 preguntas. La primera, sobre si los testigos tienen algún tipo de facultad extrasensorial o tienen algún tipo de capacidad mental o psíquica diferente a los demás. Pues podéis imaginaros que a lo largo de los años esto ha provocado incendiarios también debates entre la comunidad de investigadores. Se han hecho cuestionarios, han intentado bucear en este aspecto para ver si había algunos patrones que se repitieran en ciertos testigos. Incluso en el tema que hablábamos antes de las abducciones, también se intentó establecer un tipo robot de persona que pudiera sufrir este tipo de encuentros, y aunque había ciertas características que se compartían, pero no se llegó a ningún tipo de conclusión, y por eso el fenómeno OVNI es tan complejo, porque parece que no existe ningún tipo de dato en el testigo que nos pueda indicar quién puede vivir o quién no este tipo de experiencias. Lo que sí es importante reseñar es que, fijaros, y para mí esto también es bastante delatador sobre el origen del paradigma al cual nos estamos enfrentando, y es que, por ejemplo, tanto la gente que decía ver fantasmas, los que tenían encuentros con hadas, duendes y demás, incluso los que, con todo mi respeto a los católicos, a los que dicen ver a la Virgen María y los que dicen haber visto un platillo volador, pues los diferentes estudiosos de todas estas aparentes ramas diferentes de las anomalías han indicado que los testigos están como en un estado alterado de conciencia. Entonces esto me lleva a mí a plantear una simple cuestión. ¿Cómo es posible que alguien que ve una nave espacial procedente de un planeta lejano va a estar en el mismo estado mental que alguien que dice que ha visto a la Virgen, o que alguien que dice que ha visto a un fantasma o a un hada o a un duende? Esto quiere decir que de alguna manera la psiquis humana está de alguna manera presente en este tipo de encuentro. Incluso muchos testigos, muchos individuos, después de haber tenido un encuentro cercano con OVNI, han desarrollado facultades paranormales, han tenido sueños proféticos, que te digo, han tenido fenómenos poltergeist dentro de su domicilio y toda una suerte de acontecimientos denominados paranormales o parapsicológicos que parecen totalmente alejados de lo que sería una fría y visita de una civilización extraterrestre. Por tanto, ahí vemos que hay una serie de elementos que parecen señalar en la dirección, insisto, de que
los testigos son más importantes de lo que se ha creído hasta el momento. No son meros espectadores, notarios de lo que presencian, como cuando nosotros estamos en la ventana viendo los coches transitar de un lugar para otro. Para no alargarme, la otra pregunta sobre lo psíquico y lo físico que se ve representado en el fenómeno OVNI es lo que realmente ha hecho que los investigadores estén en un callejón sin salida, y es que el fenómeno OVNI tiene dos características que desde nuestro punto de vista mecanicista, de cómo nuestra ciencia nos ha enseñado, pues parecen antagónicos, que es que lo físico y lo psíquico se comporten como trabajando al unísono, y tan pronto tenemos un evento donde el objeto es capaz de atravesar una pared, como provocar daño al rozarse con el muro. Entonces esto de alguna manera viene a indicar, a señalar de que esta proyección, esta realidad virtual, de alguna manera, en ocasiones, cuando se produce esta conjunción entre la realidad ampliada y nuestro universo, se solapa de alguna manera, pues hace que lo visualizado tenga más consistencia, tenga más realidad física que en otro tipo de evento. Y yo creo que todo esto también está relacionado con la forma en el que el testigo es capaz de provocar su propio encuentro, porque de hecho vemos que si bien en algunos sucesos el interior de los platillos volantes pues prácticamente no tienen ningún tipo de elemento ni decorativo ni funcional, ni palancas, ni mesas, ni sillas, ni ordenadores, ni teclados, ni nada, pero sin embargo hay otros sucesos donde el interior de los ovnis pues tienen todo este tipo de elementos en que los testigos, la capacidad creativa de los individuos sean también los que otorguen este tipo de escenificación que él está presenciando, que tengan mayor o menor grado y riqueza y número de detalles, porque si no, no tiene lógica que encontremos eventos ufológicos donde las naves son totalmente austeras, sin nada en el interior, y otras pues estén prácticamente recargadas de elementos estéticos, decorativos, funcionales, de pantalla y de todo tipo e índole. Y insisto en que el testigo no solamente, porque entonces es también la gran diferencia que tiene la teoría de la distorsión con el sesgo cognitivo del que hablan los psicólogos cuando dicen que las personas tienden a ver o a interpretar cosas desconocidas con su bagaje propio informativo y cultural y de conocimiento, sino que ya estamos hablando de algo radicalmente diferente, porque no solamente se trata de que el testigo decodifica e interpreta lo visual, sino también lo narrativo. También lo narrativo. Si el testigo tiene conocimiento de ciertas ramas de la ciencia o de conocimiento, curiosamente el extraterrestre le va a hablar precisamente sobre lo que él domina. Y esto también, insisto, el testigo está interpretando lo visual, intentando trasladar a su consciente cosas que habitualmente, lógicamente, no ha visto con anterioridad, sino todo evento prácticamente está pasando por el filtro del individuo que está protagonizando la experiencia. Bueno, José Antonio, en honor al tiempo, vamos a liberarte, por así decirlo, ¿cierto? Primero que todo, agradecerte mucho por haber participado en esta conversación, por haber dado el tiempo de haber respondido, digamos, a nuestro llamado. Lo que queda ahora, bueno, nosotros actualmente vamos a seguir, digamos, trabajando y vamos a seguir atentos a lo que venga en cuanto a esta producción de lo que es la teoría de la distorsión. Yo no sé si prontamente va a salir algún nuevo texto. Yo al menos tengo entendido, son 2 textos los que hablan sobre este tema. Sí, tengo 2 libros publicados sobre la distorsión, uno pequeño que es una especie de introducción a la teoría de la distorsión, y el libro que saqué en 2019 con guante blanco, que es un tocho ya de 600 y pico páginas, donde
bueno, no, 800 y pico de páginas, me quedo corto muchas veces, y donde explico con profundidad todo lo que engloba la distorsión, pero actualmente sigo trabajando, sigo estudiando y sigo analizando el fenómeno para avanzar en mis planteamientos, y de hecho con compañeros como vosotros que me comentáis cosas de vuestras investigaciones, de vuestras lecturas, pues a lo largo de estos meses y estos años, pues diferentes estudiosos de todo el mundo me han estado haciendo llegar casos y opiniones que de alguna manera también me están enriqueciendo y que están contribuyendo a que la teoría de la distorsión avance. Exacto, y tiene que seguir creciendo. Al menos eso es lo que esperamos. Yo al menos la primera vez que leí uno de tus textos, estimado, para mí fue, pero me abriste la mente en cuanto a lo que tiene que ver en cómo se interpreta, digamos, esta nueva relación entre sujeto y el objeto, ¿cierto? Esta nueva forma de ver, digamos, el fenómeno. Claro, el fenómeno ovni creo que estaba de alguna manera estancado después de décadas donde había mayor controversia, entendida la controversia como debate, como confrontación de ideas, y si por lo menos la distorsión ha servido para que el debate ufológico vuelva a estar de actualidad, pues ya con esto simplemente pues ya me siento reconfortado. Claro que sí, José Antonio. Un par de situaciones más me gustaría que, bueno, para todos nuestros escuchas que ahí tenemos en este programa, en Nave Nodriza, pudieras colocar, bueno, decirnos sobre tu blog. Yo sé que tienes un blog donde subes ahí información, y también en dónde se podría conseguir tu libro. De todas maneras, nosotros vamos a estar subiendo la liga para que puedan la gente acceder directamente a estos dos lugares, ¿no? Donde pueda conseguir tus libros, y también donde puedan ver tu blog, donde ahí tienes bastante información. Y la última, como para ir cerrando en cuanto a preguntas, es que me gustaría que nos dijeras qué tan importante, o si consideras importante, que exista un cambio de paradigma sobre el origen del fenómeno solamente centrado como fenómeno extraterrestre. Y esto lo englobo más que nada, José Antonio, en cuanto a la comunidad ufológica, porque como mencionábamos hace rato, creo que sobre todo en estos tiempos hemos estado también muy a la deriva en cuanto a la investigación. Nos hemos tal vez estancado un poco, y por eso mismo creo que sería importante que teorías como la tuya siguieran analizándose y siguieran difundiéndose, y por esta razón creo que el quedarnos solamente con el paradigma del fenómeno como que es un fenómeno de origen extraterrestre es de alguna manera estancarnos. No sé qué te parece a ti esta situación. Claro, es que hay que tener en cuenta que la hipótesis extraterrestre ya se ha convertido en un gigante, que es muy difícil de combatir y de vencer y de tumbar en el suelo, en la lona. La hipótesis extraterrestre ha traspasado ya los límites de incluso la comunidad ufológica, del pensamiento ovni, ya se ha incrustado dentro de la sociedad humana como un mito más, y esto también causa también cierto revuelo en los creyentes, pero hay que decirlo que al margen, y ya de esto también habló Carl Jung en su famoso libro sobre cosas que se ven en el cielo, que al margen de la existencia de un paradigma físico extraño y anómalo, el fenómeno ovni también se había introducido en la mente humana, en la conciencia global, y ya era un mito a la altura de cierta creencia religiosa. Por tanto, fijaros que ya habláis del fenómeno ovni con gente que no ha leído nunca un libro e inmediatamente asocia la palabra ovni a extraterrestre. Por eso hace mucho tiempo que la palabra ovni no se escribe con mayúscula, porque ya no hace referencia a las siglas. Ya cuando tú escribes ovni, aunque a mí, yo como romántico todavía me peleo con mi editor porque me gusta utilizar la palabra en mayúscula, pero ya le hago caso porque realmente es así, y la propia evolución del fenómeno nos lleva a tener que utilizarla con minúscula, por el simple hecho de que ya cuando plasma en un documento o yo transmito verbalmente la palabra ovni, ya la gente no capta las siglas originales, ya no
piensa que estoy hablando de objetos voladores no identificados, sino que hablo de todo lo que engloba el noumeno, o como se llama, de cómo la imagen ya contiene tantísima información que incluso traspasa el significado literal de la sigla, y ya por ovni se entiende civilización extraterrestre, abducciones, Roswell y todo en un conjunto. Por tanto, es muy difícil, a lo que me comentaba, es muy difícil que a niveles globales la hipótesis extraterrestre pierda fuelle, pierda fuerza, aunque de manera paradójica a nivel de investigadores sí que es cierto que, aunque la comunidad ufológica internacional aún tenga como bandera la hipótesis extraterrestre, pues cada vez son más los estudiosos, investigadores, ufólogos que piensan que hay ciertas lagunas, hay ciertas incógnitas que la teoría extraterrestre pues no puede ni siquiera despejar, y yo creo que debates como el que propone la distorsión, que como digo, que más allá de plantear un posible origen, una solución al fenómeno, lo que por lo menos intenta explicar es qué es lo que estamos viendo y por qué lo vemos y cómo se comporta este paradigma, pues nos lleve a remover, repensar, como dicen allá en Argentina también mucho, repensar sobre todo lo pensado, volver a intentar establecer nuevas vías de pensamiento, rescatar planteamientos que llevan sobre la mesa bastante tiempo y de alguna manera ver qué es lo que nos puede ofrecer, porque a día de hoy lo que está claro, y es que a ningún investigador del tema OVNI de principio de la década de los 50, creo yo que pensaba que en el 2020 estaríamos prácticamente con las mismas incertidumbres que, aunque claro, los defensores del HT piensan que ya no hay incógnitas, que estos son extraterrestres y que no hay que buscarle 5 patas ni 6 patas al gato. Pero yo creo que el hecho de que todavía exista una buena porción del planeta que no crea en los ovnis, no crea en la hipótesis extraterrestre, es precisamente porque en 73 años no hemos podido todavía demostrar ni siquiera la realidad del fenómeno, no ya digo de los extraterrestres, sino que el fenómeno puede ser considerado por amplias porciones de la sociedad, que sea aceptado por la comunidad científica, y aquí también hablarán de la conspiración y de todo, pero evidentemente el fenómeno OVNI, con todas estas miles de manifestaciones que ha tenido a lo largo de las décadas, pues podía habernos regalado algún tipo de prueba o de evidencia que pudiéramos esgrimir para convencer a todos los escépticos. Sin embargo, esto no se ha producido porque creo que el fenómeno OVNI juega también dentro mucho de un espacio como psicodimensional, como en un espacio mucho más difícil de acotar, de calibrar, y probablemente, al igual que ocurre con algunas cosas de nuestro entorno, no puedan ser totalmente cuantificables, porque de hecho todo el mundo cree en el amor, ¿no? Exactamente. Pero evidentemente no lo podemos meter en una probeta, y con esto no quiero decir, tampoco quiero que se malinterprete, que estamos hablando de una cuestión simplemente etérica, una cosa que no puede ser concretada, porque de hecho el fenómeno OVNI provoca daño físico, daño fisiológico y en los testigos, en los animales, provoca huellas, se detecta en radar, y por tanto estamos hablando de otra cosa radicalmente diferente, pero evidentemente tenemos que utilizar el lenguaje del que disponemos para establecer ciertas comparaciones o símiles para que de alguna manera nos hagamos un ideograma de lo que estoy intentando explicar, que yo espero que también me disculpen porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y la verdad que cuando se trata de explicar la distorsión, ojalá tuviera yo una sola imagen para poder transmitirla y que todo el mundo captara enseguida lo que estoy intentando explicar.
Bueno, José Antonio, ahora sí, vamos a dejar hasta acá el programa. Primero que todo, agradecerte mucho tu participación. A Para vosotros nosotros por la invitación. nos honra mucho, digamos, que hayas participado. Al menos yo me aprovecho de despedir. Yo no sé si tienes palabras al cierre, mi querido Nolosí. Es así, Yarriot. Bueno, estamos muy contentos de haber logrado esta entrevista. Te damos las gracias José Antonio, por tu tiempo, por tu valiosa información, tu punto de vista. Y bueno, yo creo que va a estar muy honrada toda la gente y muy contenta toda la gente que nos escucha semana a semana nosotros por tener eres nuestro primer invitado en esta especie de serie de conversaciones que queremos tener con personajes que están aportando bastante a la ufología mundial. Y bueno, quedas invitado para una segunda oportunidad más adelante, si se puede. Muchísimas gracias por eso. Encantado, y sobre todo deciros que yo soy el agradecido por vuestro interés, por vuestro cariño tanto hacia mí sobre mi trabajo, y encantado de haber subido a esta nave nodriza en compañía de Nolosí y Yarriot, dos entidades del cosmos que están intentando, igual que yo, encontrar un ápice de respuesta a todo esto que, imagino, tantos años nos lleva torturando, una tortura linda Exacto. Que aceptamos en la cabeza, pero realmente, y también quisiera terminar con esto, de que a mí lo que realmente me mueve no es ni la publicación, ni el escribir libros, lo que yo quiero con todo lo que hago es intentar aplacar esta enorme curiosidad que tengo desde mi más tierna infancia por conocer qué hay detrás de todos estos fenómenos de lo que hemos estado hablando, y que todos, de una manera u otra, estamos y hemos quedado prendados y fascinados en un punto que para mucha gente es prácticamente de locura, pero que nos lleva a seguir en nuestro día a día, a intentar con nuestro límite buscar respuestas. Así es, José Antonio, muchas gracias nuevamente por el tiempo, por la información. Les decimos ahí a todos nuestros seguidores que vamos a estar publicando entonces dónde pueden conseguir la obra de José Antonio Caravaca, y también su blog, yo estuve dándome una vuelta ahí. Eres muy, muy interesante también la información que tienes ahí en internet. Así que nada. Bueno, por cierto, si me dejáis, quiero decir que tanto la editorial y yo hemos dejado el libro Distorsión para que pueda ser comprado a través de Amazon en la edición Kindle por solamente 2,99 €. Hemos dejado un precio también muy asequible. También somos conscientes de la situación global que está viviendo el planeta, lamentablemente, y si este pequeño grano de arena también contribuye a que la gente pueda pasar horas en su casa leyendo sobre este tema, pues decirles que el libro lo pueden encontrar en Amazon a este precio, que creo que es bastante asequible. Absolutamente. Perfecto, muy, muy buena ayuda para toda la gente interesada, y vamos a estar muy atentos. Entonces seguiremos atentos a tu trabajo, José Antonio, esperando encontrarte en una próxima oportunidad y que vuelvas aquí a subirte a la nave nodriza, en donde, como siempre decimos, no se afirma ni se niega, se investiga. Claro. Y realmente y hoy realmente pues yo seguiré mirando al cielo desde aquí, desde Cádiz, desde España, para ver si pasa otra vez la nave nodriza y subirme a echar el rato con vosotros. Perfecto, José Antonio, te mandamos un saludo. Venga, hasta luego. Muy bien.